Hey, ¿qué te pasa? Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? A medida que se van sumando, cuéntenme cómo les ha ido con la parte de sistema de materiales y cuéntenme si han estado repasando, si han visto los ejercicios que había ahí en el campus virtual, si están usando el campus virtual. El profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Ahora antes de empezar la No, clase, si quieren podemos hablar un poquito de eso, vamos a hacer un repaso muy rápido. yo por lo menos no tengo ningún. Buenísimo. Sobre un ejercicio del cuadro que marcaba con una cruz en los sistemas homogéneos y en los sistemas heterogéneos. Y a mí me pareció que casi todos son sistemas homogéneos, ¿o no es así? A ver, para que lo busque. Es el punto 1B, ¿verdad? No, el 2B. Sí. Va, Ah, el 2B. Complete la tabla marcando con una X según la categoría correspondiente. creo que es el, no sé por qué. No hay 1B, digamos. Ah, bien, capaz que yo tengo otra numeración, pero es la tabla que dice sistema, sustancia simple, compuesta, homogéneo, heterogéneo, En y el oro, cuadernillo ozono. aparece como 2. Ah, pero es la tablita que dice sistema, oro, ozono, aspirina, ¿esa? Sí, esa es. Ah, bien. Entonces, a ver, para que me fije. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Guada. Sí, Vos sos la que me preguntaba sobre la tablita que para vos todos eran homogéneos. sí. Pero usted nos dijo que la clorofila era un ¿Qué era la compuesto. clorofila? Claro, la clorofila es un compuesto orgánico. ¿Se acuerda que veíamos la clasificación de los compuestos según el origen? Podía ser orgánico o inorgánico. La clorofila sería un ejemplo de una molécula compleja orgánica. Es una sustancia compuesta, sería. Porque es una molécula que está formada por dos o más tipos diferentes de átomos. ¿Se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo. Bien, bien, Guada, ¿te parece bien lo que estamos diciendo? Sí. Bien. Después veamos otro ejemplo, por ejemplo, la penicilina. Ayer habíamos dicho lo mismo, la penicilina, así como la clorofila, es un compuesto orgánico, es una molécula compleja formada por dos o más tipos de átomos, que es producida por un hongo, es un antibiótico. Entonces, penicilina vendría a pertenecer al grupo de las sustancias compuestas. Ahí estamos aclarando otro, por ejemplo. La aspirina también. La aspirina también, la aspirina es el ácido ascórbico, es otro ejemplo de sustancia compuesta orgánica. Profe, sí, o sea, del cuadro lo que no entiendo es si van en sistema homogéneo o en sistema heterogéneo. De eso de sustancia simple y compuesta sí la entiendo. Ah, lo que pasa es que vos tenés que agarrar cada uno de los elementos de la fila, por ejemplo, digamos, de los compuestos, de las palabras que tenés en la columna de sistema, de eso tenés que pensar con sustancias simples, compuestas, sistemas homogéneos o heterogéneos. Digamos, tenés que clasificarla entre esas cuatro categorías. No es que cada una corresponde a un homogéneo o un heterogéneo, sino que va a corresponder a una sola categoría de esa columna. ¿Entendés?
Por ejemplo, el agua potable. El agua que bebemos no es agua pura, es agua que tiene disueltas sales, muchas sales, tiene aniones, cloruros, sulfatos, entonces tiene varios componentes que se encuentran disueltos. Y ayer vimos que todas las soluciones o disoluciones son el ejemplo perfecto de sistemas homogéneos, ¿verdad? Entonces en este caso sí tendrías que poner el agua potable, hacerle una cruz donde dice sistema homogéneo. Ahora sí se Entonces entiende mejor, marco Guada. una sola cruz, o sea, marco una sola cruz en cada cosa. Claro, porque por ejemplo, una sustancia simple nunca va a poder ser una mezcla, ni homogénea ni heterogénea, y así como también una sustancia simple como el oro, que es un elemento, nunca va a poder ser considerado como una mezcla, ¿se entiende? Eso tiene que quedar muy muy claro porque es muy importante, Sí, sí se entiende. ¿se entiende? Gracias. Por ejemplo, el Sí. plomo pasa lo mismo, es un elemento que es una sustancia simple, son sinónimos, sustancia simple y elemento. Entonces un elemento nunca puede ser considerado como una mezcla, ni homogénea ni heterogénea, ni tampoco como una sustancia compuesta, porque las sustancias compuestas o compuestos, que es un sinónimo, son sustancias que están compuestas por dos o más tipos diferentes de átomos o de elementos. ¿Se entiende eso? Después, ya que estamos acá con este ejercicio, la caliza, ¿a qué corresponde la caliza? ¿Alguien me sabría decir a qué corresponde la caliza? ¿Qué tipo de sistema material es? Heterogéneo. Compuesto. Compuesto. Sustancia compuesta. Homogénea. No, perdón, Y heterogénea. lo que dicen compuestos, ¿por qué dirían que es un compuesto? ¿Han buscado qué es la piedra caliza en internet, en Google? No, Una piedra. Con muchas piedras. Claro, es un mineral. Está compuesto por varios tipos de compuestos. El principal es el carbonato de calcio, y asimismo es en sí un compuesto, pero tiene otras trazas de otros elementos. Entonces vendría a ser como el granito que vimos ayer, ¿se acuerdan? Esta roca que tenía como incrustadas otras rocas negras, Sí, que era un ejemplo claro de sistema heterogéneo, ¿se acuerdan? heterogéneo. Sí. Heterogéneo. Entonces la caliza sería una sustancia compuesta, heterogénea. No. Acuérdense que tienen que poner una sola cruz. Entonces, la caliza, como les decía, tienen entre sus compuestos, entre sus componentes, al carbonato de calcio. Que si tendríamos el carbonato de calcio solo, esa es una sustancia compuesta. Pero la caliza como tal tiene carbonato de calcio, tiene otros minerales, entonces se lo denomina, es un sistema heterogéneo. Tiene varios elementos, varios compuestos. Ah, bien. Se encuentran en Gracias. yo diferentes pensaba fases. que había que marcar con dos cruces, digamos. Sí, No. yo también pensaba. Ahí dice, el enunciado que tengo yo por lo menos dice, complete la tabla marcando con una cruz según la categoría correspondiente. Está como en singular. No sé cómo la tienen ustedes. Por Sí, sí, ejemplo, yo igual. tenía el oro, solamente lo tenía marcado como sustancia simple. Perfecto. Después el ozono como compuesto y homogéneo. ¿Por qué el ozono sería compuesto y homogéneo? No sé. ¿Qué era el ozono? ¿Se acuerdan de las diapositivas de ayer? 3 átomos de oxígeno. Ah, porque era Exactamente. sí, es verdad. A ver, voy a compartir pantalla, a ver si me pueden... Ustedes me avisan, porque no sé si mi internet es muy bueno, me avisan si se puede ver la pantalla. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ahí tenemos, en esta diapositiva ven el ozono, son 3 átomos de oxígeno unidos. Y era un ejemplo de elemento poliatómico. Los elementos, ¿se acuerdan que eran sustancias que están formadas por el mismo tipo de elementos? Podrían ser monoatómicos, diatómicos o poliatómicos. Entonces el ozono es una sustancia elemental. ¿Estamos de acuerdo? Acá sería ozono, sustancia simple. Sustancias compuestas son las que están formadas por dos o más tipos diferentes de átomos o de elementos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Y ya los últimos que nos quedan son, por ejemplo, el aire, que hablamos ayer, que era ¿qué tipo de sistema material?
Compuesto. Homogéneo. 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 Perfecto. El aire es un ejemplo típico del sistema material homogéneo o mezcla homogéneo, porque ¿cuáles son los...? Ustedes cuando empiecen a clasificar en sistema homogéneo, heterogéneo, sustancias, compuestas o simples, piensen, ¿está compuesta por más de un elemento, de un compuesto? Entonces, ¿qué tiene el aire? El aire tiene dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrógeno, helio, en diferentes proporciones. Es una mezcla de gases. Y no la podemos ver. Nosotros cuando vemos el aire no vemos, ahí va pasando una molécula de dióxido de carbono. Están totalmente mezcladas, formando un sistema homogéneo, una sola fase. Entonces, aire, el ejemplo claro de un sistema homogéneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por último, ¿qué me queda? Cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? También lo vimos ayer en la clase. La sal. Es una sal, perfecto. Está formada por un átomo de cloro y uno de sodio. Entonces, ¿a qué categoría correspondería? Una sustancia compuesta. Perfecto, una sustancia compuesta. ¿Ha quedado alguna duda con este cuadrito? Si quieren, les vuelvo a repetir alguno que no les haya quedado Profe, dudando, digamos. ¿el agua potable sería homogéneo? Exactamente. El agua potable, como dijimos hace ratito, no es agua pura, es agua que tiene disueltas sales, diferentes sales, que son minerales, tiene aniones cloruro, sulfato, pero no lo podemos, cuando servimos un vaso de agua no podemos verlos a esos componentes, están formando una sola fase disuelta. El agua es el ejemplo claro, el agua potable es el ejemplo claro de una solución o disolución. Y eso hemos visto que puede ser un ejemplo de un sistema homogéneo, tiene una sola fase. ¿Está bien? Sí, gracias. Sí. Perfecto. ¿Ha quedado alguna otra duda? Profe, ¿el plomo Sí. una sustancia simple? El plomo sí, es una sustancia simple, es un elemento, está como tal en la tabla periódica. El plomo es, así como el oro, un elemento o sustancia simple, elemental. ¿Y la clorofila también? No, la clorofila No, hemos la visto, clorofila es un compuesto. la clorofila es un compuesto orgánico y es una molécula compleja que está formado por dos o más tipos diferentes de átomos, de carbono, hidrógeno, nitrógeno. Estamos en una sustancia compuesta o compuesto. ¿Lo entienden a eso, verdad? Sí. Así pasamos. Sí, profe. Perfecto. ¿Han tenido algún problema con el aula virtual o algún otro inconveniente? No, profe. No. Buenísimo. Entonces, esto es el esquema que le mostraba ayer, que resumía todos los conceptos que hemos visto en la primera clase. Materia, la materia experimenta cambios, esos cambios pueden ser físicos y químicos, esos cambios siempre van a estar asociados a cambios de energía. Los cambios físicos no alteran la sustancia, en cambio los cambios químicos sí, se parte una sustancia y se genera otro tipo de sustancia o materia. La materia, para poder describirla, la describimos en función de sus propiedades, que pueden ser intensivas, que no dependen de la cantidad de materia, y extensivas, que sí dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, de propiedad intensiva, por ejemplo, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Que no depende de la cantidad de materia. El punto de ebullición. El punto de ebullición, perfecto. Si yo tengo un vaso de agua y una olla de agua, a pesar de que hay diferente cantidad de materia, las dos van a hervir a 100 grados, digamos, a la altura del nivel del mar. O sea, es la misma temperatura de ebullición, el mismo punto de ebullición. Esa es una propiedad intensiva. Y un ejemplo de propiedad extensiva que sí depende de la cantidad de materia. Seguimos hablando del ejemplo del vaso y la olla. El peso, la temperatura. Podría ser el peso, sí. Y en el caso del vaso y la olla se pone muy en evidencia el volumen, ¿verdad? El volumen que está en el vaso es mucho menor que el volumen de agua que hay en la olla. Es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de materia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Entonces la materia o sistemas materiales se puede clasificar en función de su composición en, a ver si yo puedo poner, perfecto. Sustancias puras, que lo estábamos hablando recién, eso pueden ser simples o elementos, o sustancias compuestas o compuestos.
Las sustancias simples estaban formadas por el mismo tipo de elemento, que puede ser monoatómico, diatómico o poliatómico. Monoatómico, por ejemplo, los gases nobles; diatómicos, por ejemplo, el oxígeno molecular o hidrógeno molecular; y triatómico o poliatómico, el ozono, que lo acabamos de ver, que eran 3 átomos de oxígeno. O por otra parte, sustancias compuestas o compuestos que están formados por 2 o 3 o más tipos diferentes de elementos. Por ejemplo, la clorofila, que hemos dicho que era una sustancia compuesta orgánica, que está compuesta por átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno. Y después, por otra parte, tenemos las mezclas. Las mezclas pueden ser, a través de procesos físicos, podemos tratar las mezclas para volver a obtener sustancias puras. En cambio, las sustancias puras necesitan las sustancias compuestas de métodos químicos para poder obtener sus elementos, y los elementos a su vez no pueden ser divididos en elementos más chicos. Entonces las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan por presentarse en una sola fase, una única fase; sus componentes están distribuidos uniformemente y no podemos distinguirlos, y presentan propiedades uniformes a lo largo de toda esa fase. Un ejemplo típico de mezcla homogénea eran las soluciones o disoluciones. Y las heterogéneas, por otra parte, tienen 2 o más fases, los componentes no se distribuyen uniformemente, el ejemplo claro el agua y el aceite, y tienen propiedades diferentes en cada fase. Y estas mezclas, tanto homogéneas y heterogéneas, pueden ser separadas para obtener sus componentes a través de diferentes métodos de separación que veíamos ayer, como la filtración, la decantación. ¿Estamos? ¿Queda alguna duda sobre esto? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Pasamos entonces a lo que sería la clase de hoy. Ahora vamos a empezar a hablar más de elementos característicos de la química, cómo se empezó a estudiar la química, cómo iba evolucionando la noción del átomo, de la materia, de cómo está constituida la materia, desde hace muchísimos años, hace más de 200 años que se ha empezado a pensar con detalle cuál es la partícula más pequeña que conforma la materia, y en base a eso se han ido desarrollando diferentes teorías, y todas estas teorías están acá en este esquemita, por científicos como Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger, han sido desarrolladas completamente después de haber hecho estudios exhaustivos en el laboratorio. O sea, todos tienen evidencia experimental o empírica, como lo van a encontrar en los libros. Todas estas teorías en detalle las van a estudiar ya durante el cursado para rendir el examen final, más que nada, de nuestra materia, que es química general, que es con lo que ustedes comienzan. Así que ahora vamos a ver un pantallazo general, y para que tengan una idea de dónde viene lo que hoy conocemos, digamos. En primer lugar, el átomo, hoy por hoy se conoce que es la unidad de partícula más pequeña que tiene un elemento. Chicos, por ahí apaguen los micrófonos, que capaz que algo se ha olvidado y se siente por ahí una interferencia que capaz que no deja que los otros escuchemos bien. Así que bueno, el átomo les decía que hoy sabemos que es la unidad particulada más pequeña que constituye un elemento, es capaz de mantener su identidad y sus propiedades, y es la responsable de sus propiedades, tiene a su vez masa propia, y no es posible dividir un átomo en elementos más pequeños por procesos químicos. Bueno, la teoría atómica se ha empezado a concebir o a pensar desde el siglo V antes de Cristo. El filósofo Demócrito ha sido el que ha empezado a pensar cómo estaba formada la materia, y empezó a desarrollar la idea de que la materia estaba conformada por pequeñas partículas minúsculas, invisibles e indivisibles, que él denominó átomos, que justamente significa indivisible o indestructible. Sin embargo, las ideas de Demócrito han sido totalmente desaprobadas y desacreditadas por más de 2000 años. Y recién a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, algunos científicos, como por ejemplo John Dalton, empezaban a retomar y a querer establecer ya de manera fija una teoría para decir, con experiencia y con evidencia experimental, cómo estaba formado la materia. Entonces Dalton ha sido el primero, se lo considera el padre de la teoría moderna, de la teoría atómica moderna, ya que él
experimentos que él hacía en su laboratorio, y por una recopilación de toda la información que había en el mundo con respecto a reacciones químicas y pequeñas leyes que se hacían en base a cómo reaccionaban los elementos entre sí, él pudo decir que la materia está formada por partículas indivisibles, indestructibles y muy pequeñas, denominadas átomos, como ya lo había dicho el filósofo griego. Estos átomos de un mismo elemento no serían idénticos, perdón, los átomos del mismo elemento sí son idénticos entre sí, son diferentes entre cada elemento, y para un mismo elemento estos átomos tienen la misma masa y las mismas propiedades. Por otra parte, estos átomos de elementos distintos tienen diferente masa, y lo que le va a dar diferentes propiedades, lo que va a explicar sus propiedades. Y por último, los compuestos, él dice que están formados por la unión de átomos en proporciones que son siempre constantes y simples, o sea, están dadas por números enteros pequeños. Eso él lo saca por evidencia de la proporción en la que se combinaban los elementos en el laboratorio. Esas ideas son retomadas después, casi 100 años después, por Thomson, que no estaba conforme con esta teoría, quiere como expandirla, quiere explicar más, con más profundidad el comportamiento de estos átomos, y él, mediante estudios usando un tubo catódico, que se llama, descubre la presencia del electrón. Él encuentra que el átomo estaba formado por partículas que tenían carga eléctrica. Entonces, en el modelo de Thomson, él dice que el átomo está formado por electrones de carga negativa, y él pensaba en su momento que estaban incrustados en una esfera o núcleo de carga positiva, como el modelo que les muestro acá. Él pensaba que era un cuerpo, una esfera maciza de carga positiva, en donde estaban incrustados como pasas en un budín de pasas, los electrones con carga negativa. Él pensaba que, bueno, el átomo es neutro, de manera que las cargas negativas de los electrones estaban incrustados, se compensaban con las cargas positivas. Él hace un avance significativo al descubrir el electrón, pero sin embargo Rutherford, que era su discípulo en aquel momento, más tarde, en 1911, encuentra que el átomo no era macizo como pensaba Thomson, sino que estaba formado por dos regiones, una corteza, que es esta parte, y un núcleo. Una corteza difusa y un núcleo. En la corteza del átomo se encontrarían los electrones girando a alta velocidad alrededor de ese núcleo, y el núcleo, por otra parte, sería una región pequeña, sí, maciza, que se encuentra en el centro del átomo y que posee carga positiva. Y prácticamente es el responsable de aportar la mayor parte o la totalidad de la masa de ese átomo. Más adelante, Niels Bohr, hasta este momento se empieza a describir el comportamiento del átomo como partícula. Niels Bohr lo que introduce es que empieza a hablar del átomo y la energía, los cambios energéticos. Niels Bohr lo que dice es que los electrones que se encuentran alrededor de ese núcleo describen órbitas circulares y estables alrededor de ese núcleo, sin irradiar energía en niveles definidos. Estos electrones solo se pueden encontrar en ciertas órbitas, o sea, la ubicación de las órbitas sería preestablecida o bien definida según Bohr. Por otra parte, él decía que los electrones solo eran capaces de emitir o absorber energía en forma de fotones, como está descrito acá en la figura, en los saltos entre órbitas con energía definida. O sea, él dice que cada órbita tiene asociado una energía. Esto lo vamos a ver bien más adelante. Y por último, explica la existencia de espectros de emisión característicos. Ese ha sido el experimento principal que él ha realizado. Él ha encontrado que cada elemento tenía un espectro de emisión de luz característico. Y eso es lo que ha llevado a pensar sobre estos saltos energéticos. Por último, Schrödinger, en 1926, él empieza ya no a describir el comportamiento del electrón como partícula, sino que él va más allá, él empieza a describir el comportamiento ondulatorio del electrón. Y él describe lo que más adelante se conocen como funciones de onda. Eso lo van a ver mucho más adelante, y lo van a ver en detalle. Por ejemplo, los que vayan a estudiar química, los que se decían por estudiar electricidad en química, van a ver todo esto explicado en detalle. El modelo de Schrödinger no predice la ubicación del electrón alrededor del núcleo, tampoco la describe a la ruta que recorre exactamente, sino que él se había puesto como objetivo establecer la zona con la que era mayor probable, la zona de mayor probabilidad de encontrar un electrón alrededor del núcleo.
Estas áreas de probabilidad él las llamó orbitales atómicos. Ya van a ver después que cada orbital puede albergar 2 electrones. Los orbitales describirían, según él, una traslación alrededor del núcleo del átomo, y tendrían diferentes niveles y subniveles de energía, descritos por, bueno, los que él denominó números cuánticos. Este modelo de Schrödinger no contempla la estabilidad del núcleo, solamente se remitía a explicar la mecánica cuántica asociada al movimiento de los electrones alrededor del núcleo y establecer zonas de mayor probabilidad de encontrarlos. Eso después va a ser muy importante para cuando tengamos que nosotros escribir la configuración electrónica de las especies químicas. Entonces, haciendo una compilación, lo que nos quedamos nosotros es que el átomo está conformado por el núcleo y los orbitales. El núcleo, a su vez, está formado por protones con carga positiva y neutrones con carga negativa. Y estas dos partículas son las que le dan la masa al átomo. Y los orbitales, por otra parte, son esos espacios donde es más probable encontrar un electrón alrededor del núcleo, albergan a los electrones, o en esos orbitales se encuentran los electrones que tienen carga eléctrica neta negativa. Entonces, en este cuadro podemos ver ya con un poquito más de detalle partículas, símbolo, carga, masa en gramos y ubicación dentro del átomo. Por ejemplo, el protón se simboliza con una letra P minúscula y un signo más. Tiene una carga relativa se le llama, es una positiva, la masa en gramos que es muy pequeña, de 1,7 por 10 a la menos 24 gramos, y se encuentra en el núcleo. Asimismo, el neutrón se simboliza con la letra N minúscula, y el 0 porque no tiene carga. Tiene en peso, es muy parecido al peso del protón, y también se encuentra en el núcleo. Y por último, el electrón, que se simboliza con la E minúscula y una rayita que es el signo menos, tiene una carga relativa neta de 1, negativa, y la masa en gramos en órdenes de magnitud, es 4 veces más pequeña que los protones y los neutrones. Por eso es que su masa, al momento de establecer la masa del átomo, es despreciable. Y se encuentra en la corteza, o sea, se encuentra alrededor del núcleo. La carga esta que aparece en la tablita, como números enteros, uno positivo, uno negativo para el electrón, se denomina carga eléctrica relativa. La verdadera carga eléctrica que la han descubierto estos científicos que yo les comentaba en las diapositivas del comienzo, ellos por un montón de técnicas son muy interesantes que ustedes los van a ir viendo a medida que avanzan en su carrera. Por ejemplo, espectrometría de masas, ellos han ido descubriendo, por ejemplo, en primer lugar, la relación masa-carga, estas partículas, del electrón, por ejemplo. Y después con otros estudios complementarios, ellos han ido como despejando la ecuación y encontrando que la carga del electrón, por ejemplo, era de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, donde el coulombio es la unidad de carga que utiliza el Sistema Internacional de Carga Eléctrica. Pero como eran números tan pequeñitos, a modo de convención para poder trabajarlos de manera más fácil, decimos que el protón tiene una carga relativa, una positiva, y el del electrón, una negativa. Pero es importante que sepan y que se acuerden que la carga original o la carga real es este valor chiquitito expresado en coulombios, solo que nosotros para trabajarla más fácilmente usamos cargas relativas, uno más y uno menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está todo bien hasta acá? Sí, profe. Si hay alguna duda, ustedes ya saben, me paran, me detienen, me piden que vuelva a explicar, no hay ningún problema. ¿Alguno de ustedes ha visto estos temas en la secundaria o es totalmente nuevo? Yo, profe, Sí, yo profe, ya yo hice sé. esto en la secundaria. No, ¿Sí no lo han lo visto? Pero hace ¿Alguno? mucho. Yo no lo hace Perfecto. mucho. Hay algunos de los que vienen de ciencias sociales probablemente no lo hayan visto o no se acuerdan porque lo han visto En hace mucho. tercer año de la secundaria los vi yo, por ejemplo, pero no los volví a ver nunca más en toda la Ah, secundaria. yo también lo vi en tercer año de la secundaria y después esto no lo volví a tocar más. Claro, estos valores, estos temas los van a ver intensamente, no solo en química general, sino en otras asignaturas también a lo largo del primer año, y en varias químicas, porque ustedes, a medida que van avanzando en el cursado, independientemente de la carrera que después elijan, tienen varios tipos de químicas, y es muy importante que esta base esté bien como establecida y entendida.
Así que bueno, si quieren, como ustedes me digan, si entienden, si no entienden algo, me paran, me detienen, yo vuelvo a explicar, o les doy algún otro detalle que les permita entender mejor. Pero bueno, eso ustedes me avisan, o por el chat, como ya habíamos dicho. Perfecto. Ahí estoy viendo el chat. Ahora, para retomar, para mostrar como hacer una vista esquemática del modelo nuclear que describe, del modelo atómico que describe Rutherford, ¿se acuerdan que él decía que el átomo estaba constituido por un núcleo? Ese núcleo, a su vez, estaba rodeado por una corteza, que es donde circulaban los electrones. El volumen ocupado por los electrones en esa corteza se ha calculado que es aproximadamente 10 a la menos 10 metros. Y el núcleo, a su vez, si nos quedamos solo con el núcleo, el diámetro sería de 10 a la menos 15 metros. Cuando hablamos de órdenes de magnitud tan chiquititas como 10 a la menos 10 metros, o 1 o 10 a la menos 15 metros, ya dejamos de hablar de metros, sino que usamos otro tipo de medidas. Usamos, por ejemplo, de unidades. Usamos, por ejemplo, nanómetros, angstroms, así lo van a ver ustedes en los libros. Un angstrom es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros, por ejemplo. Entonces, el núcleo estaba constituido por partículas que tienen carga positiva, que han sido denominadas protones, que acá se ven en rojo, y partículas con carga, sin carga neta, que son los neutrones que están en verde, que no tienen ni carga ni positiva ni negativa, que solamente aportan masa. Ahí está. Ahora veamos con un poquito más de detalle el modelo atómico que proponía Bohr. Bohr decía que el núcleo estaba rodeado por órbitas bien definidas, con niveles de energía bien definidos. Acá se representan por estas órbitas circulares, E1, E2 y E3, y él decía que los electrones ocupaban lugares bien definidos en esas órbitas, y que las órbitas tenían diferentes niveles de energía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Las órbitas que están más cercanas al núcleo van a tener mayor o menor energía? Mayor. Mayor energía, ¿por qué? Porque están más cerca del núcleo. Es bien fácil confundirse con esto. Cuando las órbitas, a medida que los electrones, cuando más cerca del núcleo están, se sienten más atraídos al núcleo. Usted tiene menor libertad, o la energía que tiene el electrón almacenada, la energía potencial, es más difícil que la pueda utilizar, porque está muy atraída, muy aprisionada por el núcleo. En cambio, los electrones que se encuentran en los niveles más externos, se dicen que tienen mayor energía porque pueden utilizar, no están tan atraídos al núcleo. Por eso es que esta flecha está denotando que los orbitales con mayor energía se encuentran a medida que uno se va alejando del núcleo. Entonces, el nivel de energía 3 tiene más energía que el nivel de energía 1. Y acá vemos, por ejemplo, cómo un electrón, cuando salta de un estado de mayor energía a un estado de menor energía, libera un fotón, o libera energía en forma de fotones. Y esa energía se calcula como la energía, la resta o la diferencia de la energía que tenía en este nivel, menos la energía que tenía en este otro nivel. ¿Entienden? A medida que uno se va alejando del núcleo, los niveles energéticos tienen mayor energía. Y los electrones pueden saltar de un nivel de energía a otro, liberando o consumiendo energía en forma de fotones. Eso es lo que dice. Sí. Libera ese fotón por acercarse al núcleo, digamos. Exactamente. Alejarse, claro. Ok. En cambio, si uno quisiera que un electrón que esté en un nivel de energía inferior, salte a un nivel de energía superior, uno tiene que administrarle energía. Tiene que irradiar la energía. Eso lo van a ver también más adelante. Entonces, lo importante del modelo de Bohr es que nos permite sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, el modelo, a modo de repaso, decía que los electrones giraban en ciertos niveles de energía que eran bien definidos cercanamente al núcleo, presentando esos espectros de emisión característicos que yo les comentaba con este experimento que él ha hecho. Ese experimento le ha permitido, o nos ha permitido a nosotros, establecer o definir a los electrones de valencia, que eran justamente los electrones pertenecientes a los niveles más externos a estos. Los electrones que se encontraban en los niveles más externos, nosotros los denominamos electrones de valencia.
Posteriormente vamos a ver cómo estos electrones son muy importantes, tenerlos en cuenta y conocerlos y estudiarlos, ya que son justamente los que participan en la formación de los diferentes tipos de enlaces químicos, que ustedes van a ver después más adelante. Estos son los electrones que interaccionan y están implicados en la formación de enlaces para formar diferentes compuestos o moléculas. Después el modelo atómico que proponía Schrödinger para hacer como una vista general, él decía que los electrones se encontraban alrededor del núcleo describiendo órbitas, y había regiones donde era mayor probable, o sea, había una mayor probabilidad de encontrarlos a esos electrones. Entonces Schrödinger describe orbitales atómicos. Esos orbitales están asociados a una energía bien definida. Esa energía él explicaba en función de niveles de energía. Cada órbita estaba asociado a un nivel de energía. Y eso a su vez era directamente proporcional al tamaño del átomo. Y entonces él describe un número atómico principal, que es n, que puede ser 1, 2 y hasta 7. Esos niveles de energía, a su vez, él dice que tenían presentaban subniveles de energía. Y eso estaba íntimamente relacionado a la forma de los orbitales, por ejemplo. Y él describe un número cuántico secundario que podía ser S, P, D, F. Que esto es muy importante que lo repasemos de vuelta cuando escribamos o aprendamos bien la configuración electrónica de cada especie química. Esto lo vamos a ver después y después se van a acordar. Profe, Sí. por Sí, sí. ejemplo, en el tamaño del átomo N, que llega del 1 hasta el 7, era la cantidad de órbitas que puede tener un electrón, un Exactamente, son los átomo. niveles de energía u órbitas, dicho de otra manera, exactamente. Si n llega a 1 es porque el átomo tiene una sola órbita, un solo nivel de energía alrededor del núcleo. Tiene 2 es porque tiene dos niveles, uno de menor y otro de mayor energía, y así sucesivamente. Eso lo vamos a ver más Bien. adelante cuando veamos la tabla periódica también, pero es así como lo decís vos. Bien, ¿alguna otra duda? Sí. En el cuadernillo no está el modelo de Schrödinger. El modelo de Schrödinger es uno que lo hemos decidido incorporar en las presentaciones ahora. Antes no se lo daba, pero ahora hemos visto que les ayudaría a ustedes a tratar de estar familiarizados con los orbitales, los niveles de energía, cómo anotar, o porque van a ver que en muchas de estas tablas periódicas, las modernas, las actualizadas, vienen con configuraciones electrónicas resumidas, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero sí, es verdad, no estaba en la cartilla original. Pero igual a ustedes sí les va a servir todo esto. Por eso es que les decimos que vengan, que participen en las clases, porque siempre que hay una clase hay información que no se da, digamos, que no está presente, o que complementa, mejor dicho, lo que está en las cartillas, en los cuadernillos. Eso vale para todas las materias en el cursado de ustedes a futuro, ¿no? Siempre en las clases teóricas van a dar algo más de información. Así que bueno, avanzando, ya ¿se acuerdan que yo ayer les decía que traten de tener la tabla periódica para hoy y una calculadora? ¿Tienen su tabla periódica a mano? Sí. Sí, Sí, bueno. Yo tengo una acá, no se va a ver bien, no se va a distinguir, pero hoy en día vienen tablas periódicas que dicen que son actualizadas, son más modernas, tienen muchísima información dentro de cada recuadro, dentro de cada elemento, tienen hasta formas geométricas, cuerpos, está la configuración electrónica resumida. La verdad que tienen muchísima información. Y ustedes van a tener obviamente tablas diferentes entre ustedes. Lo más importante a estas instancias del curso de apoyo y de las primeras partes de química general es que la tabla periódica de ustedes tenga número atómico y número másico, que ya vamos a ver ahora qué es cada uno. Pero bueno, entonces el número atómico o número Z, que es por convención como se lo denomina, es el número de protones, corresponde al número de protones de cada átomo. Y es lo que identifica a cada átomo, cada elemento. Por otra parte, bueno, cada elemento tiene un número Z diferente, que es lo que lo identifica y le da sus propiedades, y el número de electrones es igual al número Z en un átomo neutro. Así como los ven ustedes a los elementos en la tabla periódica, su número Z y su número másico también, pero su número Z más que nada porque describe el comportamiento eléctrico, está pensado para átomos neutros, para elementos neutros, o sea que tienen una carga eléctrica neta de 0.
En ese sentido, si el número atómico nos viene dando el número de protones de un átomo, para que sean esos elementos neutros, el número de electrones que tengan esos elementos tiene que ser igual al número de protones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para los cálculos que nosotros hagamos a partir de ahora, el número de electrones es igual, o vamos a considerarlo igual, al número Z, en un átomo neutro, siempre que el enunciado diga que el átomo sea neutro. En esas condiciones, el número de electrones va a ser igual al número de protones. Y como sabemos que el número de protones viene dado por el número atómico Z, por ese valor ya podemos inferir también el número de electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Por otra parte, tenemos el número másico o número de masa que se representa con la letra mayúscula A. Este número corresponde a la suma del número de protones y de neutrones, que se acuerdan que eran las partículas que constituían el núcleo y que tenían masa que no era despreciable y que era justamente la que aportaba la masa total del átomo, porque la masa del electrón era muy chiquitita. Entonces, el número de masa A sería el número total de protones y neutrones, sumados. En la tabla periódica, en las primeras, o cómo se pensó hacer las tablas periódicas, se pensó representarlo por un núcleo. Este tipo de representación se denomina núcleo, donde X corresponde al símbolo de cada elemento, A, el número másico, se coloca como superíndice en el extremo superior izquierdo del símbolo del elemento, y Z como subíndice en el extremo inferior izquierdo, que sería el número atómico. Sin embargo, yo me fijo en la propia tabla que tengo yo, y como muchos de ustedes se darán cuenta también en sus tablas, los núcleos o los elementos dentro de la tabla ya no vienen expresados así. Los ponen en otro lugar. Por ejemplo, yo tengo en mi tabla un número en el extremo superior izquierdo de cada recuadrito de cada elemento que corresponde al número Z, al número atómico. Y abajo de la descripción de cada elemento tengo unos números o valores decimales que se corresponden al número másico. ¿Cómo lo tienen ustedes? Así como Tengo usted. dos arriba. Yo tengo dos arriba. Sí, yo también tengo dos arriba. Bien, perfecto. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Este tipo de representación se denomina núcleo, y así lo van a encontrar en los libros, digamos. Pero uno, cuando va a cuestiones prácticas a hacer ejercicios y usa la tabla periódica que uno compra en la librería, tiene que buscarlos en otro lugar. Bien, entonces hemos dicho que el número másico viene dado por Z, o para determinar, mejor dicho, el número másico podemos emplear el valor del número atómico, porque era equivalente al número de protones para cada átomo, y sumarle el número de neutrones. Y si, por ejemplo, el ejercicio nos pide que, digamos, el número de neutrones presentes en esa especie química, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, a ver, despejemos neutrones de esta ecuación, y lo encontramos como la diferencia entre el número másico y el número atómico. ¿Por qué? Porque el número másico era la suma de protones y neutrones, y el número Z, el número atómico, equivale al número de protones. Entonces, la masa total menos la masa de los protones, o número de protones, nos da el número de neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Si pasamos a otra cosa. Perfecto. Bueno, este es un ejemplo ya puntual. Es un núcleo para el átomo o el elemento sodio. Tiene un número másico de 23 y un número atómico Z de 11. Entonces, el número atómico nos está diciendo que el sodio tiene 11 protones, ¿verdad? Entonces, tiene 11 protones, viene dado por el número Z, el número atómico, y el número másico es de 23. Y como sabemos que el número másico podemos hacer la equivalencia, que es igual al número de protones y neutrones, ¿cuántos neutrones tendría el sodio? 12. Exactamente, 12 neutrones, porque sería 23 menos 11, nos da 12, que es la diferencia. 12 neutrones y 11 protones dan un número másico de 23. Bien, estas especies, estos elementos, tienden la naturaleza a ganar y perder electrones.
Estas especies que ganan y pierden electrones se denominan iones. Y se forman cuando un átomo neutro se le quita o agregamos, o dicho de otra manera, pierde o adquiere electrones. De esta manera se forma una partícula nueva con carga neta denominada ion, en forma general. Estos iones, a su vez, se clasifican en cationes y aniones. Los cationes son aquellos especies o iones con carga neta positiva. Es decir, que pierden unos o más electrones. ¿Se acuerdan que los electrones tienen carga negativa? Si pierden esa carga negativa, van a quedar con una carga, con un exceso de carga positiva, o con una carga neta positiva, así tienen que decir. Entonces, como ejemplo, tenemos el cation sodio, ya no es sodio atómico, sino cation sodio, o el cation cobre con dos cargas positivas. Porque el cobre, acá el sodio perdió un solo electrón y acá el cobre perdió dos electrones. Por otra parte tenemos los aniones, que son especies iónicas con carga neta negativa. Para que tenga esa carga neta negativa, lo que ha pasado es que ha adquirido uno o más electrones. Entonces, ejemplos de estas especies que tienden a adquirir electrones, por ejemplo de aniones, serían anión cloruro, anión sulfato. Estas dos especies, tanto el cloruro como el sulfato, son esas especies que yo les comentaba que estaban disueltas en el agua potable. Cloruro, sulfato. Acá en el caso del cloro, el cloro lo que ha pasado es que ha adquirido un electrón, por eso tiene una carga neta negativa, y en el caso del anión sulfato adquirió dos electrones. ¿Eso se entiende, chicos? Sí, sí se entiende. Los iones Sí. se forman cuando un átomo Profe. neutro pierde o adquiere electrones, y esos iones pueden ser cationes o aniones. Cationes cuando pierden electrones, y aniones se forman cuando se ganan electrones. Entonces, por ejemplo, ya por un caso particular, el sodio tiene un número Z11 y un número másico de, siempre lo redondeamos, ¿no? Un número másico de 23. El número Z nos da el número de protones presentes en el núcleo de ese átomo. En este caso es 11. Y va a ser igual, como el átomo es neutro, al número de electrones, ¿verdad? El número de protones tiene que ser igual al número de electrones para que la carga neta sea 0, para que se equipare. Entonces, esos 11 electrones están distribuidos en diferentes niveles energéticos en la nube electrónica. Este átomo de sodio tiene un único electrón en el nivel de energía más elevado, en el último nivel de energía, que sería el electrón de valencia. Para adquirir una conformación más estable, o para formar, digamos, el ion, este átomo de sodio pierde este electrón de valencia. Se forma el ion sodio, cambia el tamaño de la especie química, se hace más chico porque pierde un nivel de energía, y se transforma en cation sodio. Y pasa, o sea, sigue teniendo el mismo número de protones en el núcleo, pero ahora ya tiene 10 electrones. Entonces, a diferencia de en las partículas cargadas, hace que la carga neta de la especie química sea positiva, una positiva. ¿Se entiende eso? Ese es el No. fenómeno que ocurre. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Cómo hace para tener una carga positiva? Bien, acá en la parte izquierda sería la conformación neutra del átomo de sodio, como lo vemos en la tabla periódica, que viene dado por número Z, 11 protones, y para que sea neutra la partícula tiene que tener 11 cargas que contrarresten esta carga positiva, y para que la contrarresten, estas 11 cargas tienen que ser negativas, y esas justamente son los electrones que se encuentran alrededor del núcleo. Estos electrones, como habíamos visto en los diferentes modelos, se encuentran alrededor del núcleo describiendo órbitas, distribuidos en orbitales. El último electrón de estos 11 que tiene el sodio, el átomo de sodio, se encuentra solito en el último nivel energético. Entonces lo que tiende a hacer este átomo de sodio neutro es perderlo. Este electrón que está solito se va, lo pierde, entonces quedan 11, los 11 protones están en el núcleo que no habían sido tocados, y solamente quedan 10 electrones, que eran los de estos primeros dos niveles. Entonces, cuando uno hace por diferencia, para establecer la carga neta que va a tener la partícula esta, se encuentra que al tener 11 cargas positivas y 10 cargas negativas,
tiene una carga positiva extra, o sea, se dice que tiene una carga neta positiva. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien, bien, bien. Pierde ese electrón que le está permitiendo ser eléctricamente neutro en la especie esta de sodio y para transformarse en catión sodio. Y lo mismo o algo similar, solo que en sentido opuesto, va a pasar con esta otra especie, que es el átomo de cloro. El número Z, acá arriba nos dice, ustedes pueden verlo bien, ahí está. El número Z dice que para el cloro es 17 y el número másico 35. Entonces, ese 17 nos va a indicar el número de protones del núcleo, y para que sea neutra esta especie, el cloro atómico, tiene que tener 17 electrones que contrarresten esa carga positiva. De esta manera la carga neta es 0, y el átomo es electrónicamente neutro, o eléctricamente neutro. Y vemos que a diferencia del sodio, en el último nivel de energía del átomo de cloro, hay 7 electrones distribuidos. Entonces, para el átomo de cloro, les resulta más fácil adquirir un electrón extra que perder estos 7. ¿Y por qué digo perderlo a los 7? O en el caso del sodio, perderlo a este único. Porque los átomos, ya van a ver más adelante, en la tabla periódica, que tienden a adquirir la configuración electrónica de menor energía, que va a ser siempre la más estable. Tienden siempre a reordenar su configuración electrónica, sus electrones, de manera de llegar a una conformación electrónica más estable, que después la van a ver. No sé si ustedes se acuerdan de la secundaria que enseñaban lo del octeto completo, le llamaban la regla del octeto completo, que tienen que tener 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Se acuerdan alguno de ustedes? ¿Les suena parecido a esa regla? Sí, profe. Sí. La regla del octeto completo. Entonces al cloro, como ya tiene 7 electrones en su último nivel de energía, 7 electrones de valencia, les resulta más fácil. Hay chicos, haya dejado alguno el micrófono prendido. Ahí está. Entonces les resulta más fácil adquirir un electrón, un único electrón, a perder los 7. Entonces cuando adquiere ese único electrón para adquirir una conformación más estable, se forma el anión cloruro, que ya tiene 8, su octeto completo tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces queda con la misma cantidad de protones, 17, pero ahora ya pasa a tener 17 a tener 18 electrones. Entonces se rompe con este equilibrio, digamos, entre cargas, y hay una predominancia de cargas negativas. Entonces cuando uno va a calcular la carga neta de esta especie química, se encuentra que tiene carga neta negativa, una carga neta de 1 negativa, y se llama anión cloruro. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Estamos Sí, bien? profe. Perfecto. Profe, ¿de qué es Sí. esa regla de tener 8 electrones? Le llaman, o en la secundaria nos la enseñaban como la regla del octeto completo. Tiene otras explicaciones que es más compleja, después la van a ver, pero los átomos o las especies químicas tienden a adquirir una distribución o una composición en términos de electrones en sus órbitas que sea más estable. Y ya van a ver después, cuando vean la tabla periódica, o incluso más adelante en el cursado, que esa configuración electrónica más estable viene dada por la configuración electrónica que tienen, por ejemplo, los gases nobles. Entonces van a ver que tanto los metales como los no metales dentro de la tabla periódica tienden a ganar o a perder electrones para parecerse lo más posible al gas noble más cercano, por ejemplo, en la tabla periódica. Eso también, ¿se acuerdan algunos de ustedes de la secundaria? Que tienden a ganar o perder electrones para que su configuración electrónica sea idéntica al del gas noble más cercano. Los gases nobles tienen todos el octeto completo, tienen 8 electrones, o tienen su último nivel de energía completo, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, cuando se forman compuestos, a ver si acá dice, no, todavía no, pero cuando, por ejemplo, vimos el ejemplo del cloro y del sodio, que justamente son los que forman el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Entonces, esto lo van a ver más adelante, pero por ejemplo, si el sodio tiene un electrón para dar, y el cloro le faltaría solamente al cloro recibir un electrón, lo más lógico es que el sodio le done ese electrón al cloro, para que ambos adquieran la configuración electrónica más estable. Entonces en eso se basa lo de ganar y perder electrones que me preguntaban hace ratito. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Sí, sí, Perfecto. profe.
Entonces ahora vamos a ver ejemplos. En la tabla periódica, los no metales, como ya vamos a ver más adelante, tienden a formar aniones, es decir, que tienden a ganar electrones. El cloro, como vimos recién, gana un electrón para transformarse en anión cloruro. El azufre gana 2 electrones y se transforma en anión sulfuro. Y el fósforo gana 3 electrones para formar el anión fosfuro. Los metales, por otra parte, tienen un comportamiento antagonista o contrario, es decir, que pierden electrones. El calcio pierde 2 electrones para transformarse en catión calcio. El sodio, como vimos recién, pierde su último electrón para transformarse en catión sodio. Y el aluminio puede perder hasta 3 electrones para formar el catión aluminio con 3 cargas positivas. Los isótopos, ahora vamos a definir especies según el número de masa y el número de protones, el número atómico. Los isótopos son aquellas especies o átomos del mismo elemento que tienen el mismo número de protones, o sea, el mismo número atómico, Z, pero que se diferencian en el número de masa. Y el ejemplo más sencillo es el ejemplo del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos que son los más abundantes. Hay 3 tipos de hidrógeno, por decirlo de esta manera. El que nosotros conocemos, que vemos en la tabla periódica, es el denominado protio, que tiene un número Z de 1. Lo ven ustedes ahí en la tabla periódica, arriba a la izquierda es el primer elemento. Tiene un número atómico Z de 1, es decir, que tiene un solo protón. Y un número másico de 1 también. O sea que el núcleo ese está conformado solamente por un protón y no tiene neutrones. Ven, como dice acá, un protón, un electrón que contrarresta esa carga positiva y no tiene ningún neutrón. Ese átomo puede adquirir un neutrón para formar este isótopo, que se denomina deuterio, donde el número Z, el número de protones Z, vemos que se mantiene constante, es 1. El número que está acá abajo. 1 siempre va a ser 1. Siempre va a tener el mismo número de protones. Pero lo que cambia es que ahora se le agrega un neutrón. O sea que ahora hay una partícula que le está sumando masa. Entonces la masa, el número másico, el número A, cambia de 1 a 2. En el caso del tritio, también tiene un protón en el núcleo, pero se le suman 2 neutrones. Entonces va a tener una masa que ya no va a ser ni 1 ni 2, sino que va a ser 3. Y va a conservar su número 1. ¿Se entiende eso? O sea, se van incorporando, o sea, que lo que cambia, en definitiva, es el número de neutrones. Y los neutrones, eso sí aportan a la masa, al número másico. Entonces, para cada elemento, en la naturaleza, cada elemento se encuentra de manera isotópica, o sea, tiene varios isótopos. El hidrógeno, por ejemplo, tiene el protio, que es el más abundante, que es el que vemos en la tabla periódica, y las otras especies más pesadas, que se le denomina el deuterio y el tritio. Así como para el hidrógeno, se da para los otros elementos también, no solo, pueden tener 3 o más isótopos, y tienen diferente abundancia en la naturaleza. Y lo que vemos en la tabla periódica son los isótopos más abundantes. Ven, por ejemplo, el protio tiene un solo protón y ningún neutrón, el deuterio ya tiene un neutrón, y el tritio tiene 2 neutrones sumados a este protón. Acá tenemos otros ejemplos, por ejemplo el litio, ven que conserva su número Z de 3, o sea, siempre va a tener 3 protones en su núcleo, y va cambiando el número másico de 6, 7 y 8. Búsquenlo al litio en la tabla periódica y díganme cuál es el número másico o el número A que aparece en su tabla. Así veamos cuál es el más estable. El que lo encuentre, diga cuál es. 6.94. Sería 7. Exacto, 6.994. Que lo vamos a redondear a 7. Entonces, ¿cuál vendría a ser el isótopo más estable de estos 3? Segundo. El segundo, el del medio, ¿verdad? Este es el que aparece en la tabla periódica, es el isótopo más estable del litio. Sin embargo, acá vemos que hay 2 más. Acá el número másico se reduce, es decir, que va a perder un neutrón. Y acá aumenta en una unidad, es decir, que va a ganar un neutrón. Son los isótopos del litio. Vemos que el número de electrones y el número de protones se mantiene constante. Es el mismo elemento, solo que cambia el número másico.
Y por ejemplo, otro ejemplo sería el carbono. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14, que muchos se acordarán del carbono 14, ya que nos permite establecer tiempos evolutivos en función de muestras fósiles que se encuentran, y ya que el carbono 14 tiene una mínima radiactividad, se lo puede encontrar como trazas en estos restos fósiles. El carbono 12, 13 y 14, estos serían los núclidos que se usa para representarlos. Ven que tienen el mismo número Z, 6 protones, y lo que va cambiando el número másico, 12, 13, 14. Lo que va aumentando o cambiando en este caso es el número de neutrones. Acá se adiciona un neutrón en el caso del carbono 13 y 2 neutrones en el caso del carbono 14. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, por último, lo que quería comentar acá es que lo interesante, o la importancia de los isótopos, que tienen que entenderlos bien, es que la masa que ven ahí en la tabla periódica, que tiene muchos decimales, que ustedes dirían, ¿cómo se calcula? Esa masa se calcula haciendo un promedio de estas masas isotópicas, la masa de todos los isótopos, y también se tiene en cuenta para calcularla la abundancia relativa de estos isótopos. Por ejemplo, el protio, como es el más abundante, su masa relativa de 1 va a contribuir más a la masa que ven en la tabla periódica que los otros isótopos. Y lo mismo para el litio y el carbono. Se tiene en cuenta para calcularla el promedio de la masa de todos los isótopos, se tiene en cuenta también la abundancia. Y eso lo van a calcular en problemas, en clases prácticas, en el cursado. En esta tablita, para verlo ya de modo esquemático, es una tabla donde en el eje Y vemos, por ejemplo, el número de protones, o Z, forma creciente, y abajo el número de neutrones, también en orden creciente. Y vemos que en cada fila hay un mismo elemento. Son los mismos elementos, solo que son isótopos diferentes del mismo elemento, donde lo que cambia es el número de neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Acá están los 3 isótopos del carbono que yo les comentaba. Tienen más isótopos, solo que la abundancia, en cuanto a abundancia, el 12, el 13 y el 14 son los más abundantes. Acá están el protio, el deuterio y el tritio, por ejemplo. Por otra parte, tenemos especies que se denominan isóbaros. Estos isóbaros son átomos de elementos diferentes que tienen igual número másico, y como son de elementos diferentes, tienen distinto número Z. Acá tenemos el aluminio y el magnesio. El aluminio se caracteriza por tener un número Z de 13 y el magnesio de 12, por eso son átomos diferentes, pero comparten el número másico 28. Acá tenemos otro ejemplo, y eso, o sea, para compartir, para que justo coincida, eso está dado por el número de neutrones. Para que coincidan en el número másico, tienen que tener, o sea, uno va jugando con la cantidad de neutrones para que tenga la misma masa. Ahí, chicos, hay uno que tiene el micrófono encendido. Ahí está. Y por último tenemos acá otro ejemplo, la plata y el paladio. Tienen número Z diferente, pero comparten el número másico. Y acá, de la misma manera, tenemos la tabla de número de protones en función del número de neutrones, pero acá los isóbaros no los encontramos en filas, sino que los encontramos como diagonales. Ven que acá está el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno. El subíndice, digamos, es el número Z, que indica el número de protones, para el berilio 4, para el boro 5, para el carbono 6, para el nitrógeno 7, y lo que comparten es el número másico A, 12, 12, 12, 12. Y lo mismo para los otros elementos. La tercera especie que nos importa a nosotros para hacer los problemas que tienen ustedes ahí en el campo virtual son las especies isoelectrónicas. ¿Qué son las especies isoelectrónicas? Son todos aquellos elementos que comparten la misma cantidad de electrones en su configuración electrónica. Y eso ya lo hemos estado viendo hace un poquito. Las especies isoelectrónicas son justamente esas especies que se forman después de que un átomo gana o pierde electrones. Por ejemplo, acá tenemos el oxígeno, que si lo buscamos en la tabla periódica, tiene un número Z de 8,
y un número másico, si lo redondeamos, de 16. En este caso, en las especies isoelectrónicas solamente nos vamos a fijar en el número Z, del cual va a derivar, digamos, después el número de electrones. El átomo de oxígeno tenía, como hemos dicho, 8 electrones, y va a ganar 2, por eso tiene carga neta negativa, para tener 10 electrones en su último nivel. El sodio, por otra parte, 10 electrones en total, perdón. El sodio, por otra parte, pierde, ¿se acuerdan? Su último electrón y adquiere carga neta positiva. Entonces, tiene 11 protones, que eso lo viene dando el Z, que eso no cambia, pero si al perder un electrón, ese número de electrones inicial que estaba equiparando al número de protones, o sea, 11 y 11, se va a reducir y va a tener 10 electrones. Y ahora se va a convertir en una especie isoelectrónica con el anión óxido. ¿Estamos de acuerdo? El aluminio, que tiene un número Z de 13, es decir, que tiene 13 protones, y en estado neutro hay 13 electrones que lo están como contrarrestando esa carga, cuando pierde sus últimos 3 electrones, adquiere una carga neta positiva de 3 más. Entonces vas a tener 13 protones y ya no 13 electrones, sino que tienes 10 electrones. Entonces se dice que el anión óxido, el catión sodio y el catión aluminio son especies isoelectrónicas, comparten el mismo número de electrones. ¿Se ha entendido eso? Las especies químicas, los elementos, cuando ganan o pierden electrones, para formar aniones y cationes, pueden convertirse en especies isoelectrónicas, es decir, que tienen el mismo número de electrones totales. Acá tenemos otro ejemplo, el flúor, cuando gana un electrón, se transforma en el anión fluoruro, que va a tener la misma cantidad de electrones que el neón, que es el gas noble que está más cercano, que tiene un número Z de 10. Tiene 10 protones y 10 electrones. Y el flúor atómico tiene solamente 9 protones y 9 electrones, pero cuando adquiere uno más, adquiere 10, o sea, tiene 10 en total. Entonces el anión fluoruro y el neón son especies isoelectrónicas. Acá el flúor tiene 9, pero como adquiere 1, pasa a tener 10 electrones igual que el neón. Ahí está. Eso sería todo con respecto a la clase de hoy, pero quería que veamos por lo menos uno de los problemas que tienen ustedes subidos ahí en el campus virtual. ¿Hay alguna duda con respecto a esto último que hemos visto para hacer problemas? ¿Se ha entendido todo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Ustedes tienen ahí a mano el archivo que se descargaba del campus virtual con los ejercicios? ¿Lo han descargado ustedes? No, todavía no lo descargué yo. No, Bueno, yo les voy a leer y voy a usar una tableta que tengo acá. Nunca la he usado todavía, pero disculpen si la letra es como que sale mala. Es medio difícil usarlo porque no puedes apoyar la mano. Ustedes me van a decir si se entiende, si suma o si no suma. Si no suma, la voy a hacer de otra manera. Ahí está. El problema 1 de esta cartilla de ejercicio que tienen ustedes en el campus virtual, que estaría bueno que la hagan para mañana a ver si está todo entendido, dice: el cloro de origen natural se compone de 2 isótopos. Y ahí les anota cloro 35 y cloro 37. Vamos. Cloro 35 y cloro 37. Ustedes se acuerdan que el número másico es el que está arriba. Ahí lo voy a hacer como un diagrama de un núclido.
si se acuerdan. El de arriba era el número másico A, y el de abajo el número Z. Entonces, el problema dice, ¿cuántos neutrones hay en cada isótopo? De las opciones siguientes, subraye la que corresponde. Y las opciones son A, 18, 20. Opción B es 19, 21. Opción C es 18, 18. Opción D, 17, 17. Y la E, 17, 19. Bueno, para repetir, 19. Para repetir entonces la pregunta, ¿cuántos neutrones hay en cada isótopo? Entonces la consigna es el número de neutrones, ¿verdad? ¿Qué nos da el problema? Nos da dos especies, cloro 35 y cloro 37, el número másico. ¿Nosotros tenemos alguna forma de sacar el número Z? Tenemos que restarle el número atómico. De Exacto, la tabla. para calcular el número de neutrones, nosotros hemos visto en las diapositivas del comienzo que se obtenía a partir de la diferencia del número másico, que era el número de neutrones más el número de protones, menos el número Z, que correspondía al número de protones. Entonces, para esta especie química, el cloro, para el elemento cloro, ¿cuál es el Z de cloro por la tabla periódica? 17. 17. 17, muy bien, entonces acá voy a poner yo Z igual 17. ¿Sería el punto A que no, profe? ¿Por qué el punto A? Porque si restamos, nos da 20. Si restamos 37 menos 17, ¿puede ser? 35 Sí, nos menos da 20. 17 da Pero por 18. ejemplo, Primero resto 35 y 17, que será el primero cloro, y después resto 37, 37 menos 17, me dará 18 y 20. perfecto, ¿están todos de acuerdo? ¿Todos han entendido eso? Sí, Para sí. obtener esta No. respuesta, que la A es la correcta, Profe, ¿puede escribir cómo sería la resta? Porque no entiendo. bien, ahora lo voy a hacer. Entonces voy a ver si puedo borrar esto. Bien, sería así. Usamos entonces esta ecuación para calcular el número de neutrones, que es donde dice que el número de neutrones viene dado por la diferencia entre el número másico, que lo tenemos acá arriba, 37 y 35, menos el número Z, que el número Z lo sacamos de la tabla periódica. Buscamos el cloro en la tabla periódica y encontramos que tiene un número Z de 17. Entonces, por ejemplo, para la primera especie química, esta que está acá, vamos acá para separar, sería el N igual al número másico que nos viene dando el problema, que es cloro 35, ¿verdad? 35 menos Z, que el Z es lo que identifica cada elemento, y va a ser el mismo para ambos porque ambos son cloros. Y el Z en la tabla periódica para el cloro nos dice que es 17. Entonces, este N nos va a dar 35 menos 17, ¿cuánto es? Ahí que me preguntaba. 18. 18. Perfecto. Y si hacemos lo mismo para la otra especie, para el cloro 37, para el otro isótopo sería 35, y acá ya no voy a estar viendo lo que estoy escribiendo, pero bueno. Perdón, 37
37 menos 17, ¿verdad? Puedo correr esto. Ahí está. 37 menos 17. ¿Y eso cuánto da? 20. 20. 20. Entonces tenemos 20 y 18, que va a coincidir con la opción A, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora entienden todo? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, Y lo sí. mismo para las otras, los otros problemas que sean de ese tipo. Después a ver si podemos hacer otro. Por ejemplo, ustedes lo pueden descargar ahí también, ¿no? Todo esto. El otro problema dice, para los pares de datos que se presentan a continuación, indicar si son ejemplos de isótopos, isóbaros o especies isoelectrónicas y justifique brevemente cada respuesta. Ahí vamos a hacer una juntos y después los otros lo hacen ustedes solos. Entonces, para, por ejemplo, el flúor, o sea, sería el apartado D. Tenemos a la especie fluoruro, bromático 19, y tenemos al ion sodio. ¿Qué piensan que pueden ser estas dos especies? ¿Qué nos está diciendo ahí la consigna? Los símbolos, los núcleos. ¿Qué nos dicen? El flúor, por ejemplo. ¿Qué número de Z tiene el flúor por la tabla periódica? 9. 9, ¿verdad? Se lo pone acá como 9. ¿Y el sodio? 11. 11. Bien. Al flúor, ¿qué le pasa para que se transforme en anión fluoruro? Gana un electrón. Gana un electrón. Y el flúor elemental, el que aparece en la tabla periódica, ¿cuántos electrones tiene? 9. 9. 9, ¿verdad? Porque es exactamente igual al número atómico para que equiparan las cargas. Entonces tiene 9 electrones. Y acá si está como fluoruro significa que ha ganado un electrón, ¿verdad? Más un electrón, pasa a tener ¿cuántos electrones? 10. 10 electrones. Vamos acá al sodio. ¿El sodio cuántos electrones tiene el sodio elemental en la tabla? 11. 11 electrones. ¿Y al sodio qué le pasa para que se transforme en catión sodio? Pierde. Pierde un electrón, ¿verdad? Y queda igual a 10. Entonces queda que tiene 10 electrones finales, ¿verdad? ¿Será una Entonces, ¿en qué especie coincide? isoelectrónica que no, profe? Exactamente, serían especies entre ellas isoelectrónicas. Tienen el mismo número de electrones. Profe, Ustedes yo tienen tengo que una tener- duda. Sí, Porque yo esta parte yo ya la hice, la mayor parte del cuadernillo yo ya la vengo estudiando, hasta la configuración Sí. electrónica. Y Sí. yo el único punto que no puede hacer es este, pero el C. No sé a ver, qué ya es. lo vemos. El del cobalto. Sí, Primero veamos, los chicos, ¿ustedes lo identifican ese problema? ¿Lo tienen ahí a mano?
Justo se me ha trabado el... ¿Qué apartado es? Sería el C. El Yo lo C. tengo como 2C. A ver, esperen un cachito. Mira, a ver. Bueno, el 12 dice que tenemos cobalto, con 2 cargas positivas, un número másico de 54, y por otra parte tenemos cobalto, con 2 cargas positivas, y el mismo número másico. ¿Qué les parece a ustedes que ha pasado acá? El cobalto, ¿qué número Z tiene por la tabla periódica? 27. 27, perfecto. Entonces, ¿estas especies en qué se diferencian? Empecemos a buscar similitudes y diferencias. Ustedes me dirán. El que tenga el número atómico 27, ¿qué significa? Que tiene 27, ¿qué? Tiene 27 electrones. 27 Y- protones y 27 electrones, ¿verdad? Y lo mismo pasa acá porque es la misma, o sea, el cobalto es el mismo elemento. Mismo número Z, entonces 27 protones y 27 electrones de base. Acá, para formar el catión cobalto con 2 cargas positivas, ¿qué tiene que haber pasado? Ha Perdió perdido 2. Claro, pierde 2 electrones. Y en este caso, para adquirir una carga neta positiva de 3, ¿qué le tiene que haber pasado? Pierde Pierde 3. 3 electrones. Entonces acá con cuántos electrones queda y acá con cuántos electrones queda. 27 menos 2 quedarían 25 electrones. Y acá 27 menos 3, 24 electrones, ¿verdad? Entonces la consigna les decía que digan si son isótopos, isóbaros o especies isoelectrónicas, ¿verdad? Le daban esas 3 opciones. Ahora veamos, los isótopos eran miembros del mismo elemento con el mismo número Z, pero cambiaba el número másico. En este caso, no es lo que pasa porque el número másico es el mismo, tenemos el mismo número de protones, el mismo número de protones y el mismo número de neutrones también en ambas especies. Entonces descartamos eso. ¿Qué eran las especies de los isóbaros? distintos ¿Se acuerdan? sets igual número básico. Exactamente, eran especies de elementos diferentes, tenían diferentes Z y compartían el número másico. ¿Sería este el caso? No. No, ¿verdad? Tienen el mismo número Z y el mismo número másico. Lo único que ha cambiado acá es el número de electrones. ¿Y qué le parece a ustedes? ¿Serían especies isoelectrónicas? ¿Tienen el mismo número de electrones? No. No. Tampoco. No. Entonces lo que se pone acá en este caso sería, no corresponde a ninguna de esas. No es ni un isótopo, ni un isóbaro, ni una especie isoelectrónica. Son 2 cationes del mismo elemento. Cambia el número de electrones, pero no corresponde a ninguna de esas 3 categorías que le han dado a ustedes. No me acuerdo quién preguntaba, pero ¿se entiende ahora? Sí, profe, ahora sí. Yo no sabía cómo No es hacerlo, ninguna pero de esas. Claro, vamos a el probar. análisis que tienen que hacer ustedes es este. Primero, describir lo que sería el núcleo para ver cuál es el número másico, el número Z, y nunca se olviden de poner esto que les da el enunciado, ¿no? El número de carga. Que es lo que les va a permitir a ustedes hacer este análisis. A ver cuántos protones tiene cada uno,
a ver cuántos electrones tiene cada uno, y así, para comparar tanto número másico, número Z, y número de electrones. Así ustedes van a ir descartando, a ver, es isótopo si tiene un diferente número másico, en este caso no, tienen el mismo. A ver, veamos si es isóbaro, para que isóbaro tiene que tener diferente Z, acá el Z es el mismo, este tampoco. Veamos el número de electrones. Entonces hacemos este análisis y vemos que tienen diferentes números de electrones, acá 25 y acá 24. Entonces descartan las tres. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, profe. Buenísimo. Entonces les dejo para que ustedes hagan el resto de los ejercicios y se va a subir, tengo entendido, una sección que es de nomenclatura, que lo que me han pedido es recomendarle a ustedes que lo tengan impreso. Creo que va a ser más cómodo así lo trabajamos así. Así vamos, la clase que viene mañana vemos tabla periódica con más detalle. En los últimos 2 días de la semana nomenclatura. Así que si ustedes con tiempo vayan imprimiendo lo que tengan para imprimir, así sea más cómodo, y vayan teniendo la tabla, los que no la tienen, la calculadora, bueno, son cálculos sencillos, ¿no? Pero bueno, igual siempre está bueno tenerlas si vamos más rápido, y haciendo los ejercicios y controlando en el campus virtual que hay material, digamos, complementario que los va a ayudar. Hay una tabla periódica y digital que está buena para que saquen número másico, Z, que lo pueden hacer más grande si quieren, o sea, es más cómodo quizás. La tabla periódica que está en la impresa, los números están muy chiquititos. Y bueno, eso, y si repasen la clase de hoy, los contenidos, y cualquier cosa que tengan dudas, o que no entiendan, o que se hayan quedado incluso con los temas anteriores, los podemos ir repasando como hemos hecho hoy, al principio de la clase de mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les Sí, parece bien? profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, si no hay otra duda, podemos ir cerrando. Estamos. Bueno, entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, nos Chao, vemos. profe. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, Bien. profe.